que puede ser la evolución natural de esta conferencia de prensa, pero ya quise desde hoy anticipar a nombre de todo el equipo lo que vamos a estar comentando. Y dejaremos, por supuesto, como siempre, los canales abiertos, pero utilizando otros mecanismos, otros recursos. Posiblemente tendremos cápsulas informativas periódicas. Lo comentamos también para todo el pueblo de México y todos quienes nos han estado escuchando a lo largo de este proceso. Y a tono con distintos cambios de ritmo que irán ocurriendo también en el propio ejercicio de gobierno, estaremos pendientes desde varios foros y cubriendo también el resto de la agenda importantísima de transformación del Sistema Nacional de Salud. Muy buenas noches. Son las 19:01 del miércoles 9 de junio de 2021. Aquí en el Palacio Nacional, en México, en la Ciudad de México, vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a comentar sobre la situación de la epidemia y sobre el avance del Programa Nacional de Vacunación. Ya nos repetiremos hoy, aunque se mostrará en la gráfica, que llevamos 5 meses con la epidemia a la baja, que en el curso de lo que va esta semana se ha mantenido estable la epidemia y que estaremos observando el cambio en el tiempo para ver si continúa el descenso o bien no continúa. Hasta el momento lo que podemos observar son 5 meses acumulados de descenso. Respecto a la vacunación, indicaremos el avance específico y recordaremos algunos de los elementos del plan de vacunación. Hoy queremos comentarles que hemos estado evaluando también todo el ciclo de información. La información ha sido un elemento crucial desde nuestro punto de vista y esperamos que también de ustedes para el manejo de la epidemia. El informar con transparencia plena, de manera constante, de manera abierta, es uno de los principios fundamentales de nuestro gobierno. Lo ha expresado nuestro presidente muy frecuentemente y él mismo es ejemplo de esto. Posiblemente es el único presidente del mundo que tiene una conferencia de prensa todos los días, absolutamente todos los días. Y no podíamos quedar con esa situación epidémica y no utilizar precisamente ese recurso tan importante de la comunicación directa, abierta, circular, de ida y vuelta con el pueblo, con la ciudadanía y desde luego también aprovechando la riqueza, la diversidad de medios de información que existen en nuestro país. Los distintos medios de comunicación, de información, conforman una comunidad de especial importancia en los países libres, en los países democráticos, en los países plurales, especialmente cuando los gobiernos, y en este caso me estoy refiriendo desde luego al gobierno de México, tienen conciencia de la importancia de la libertad y del respeto a los derechos. Uno de ellos, importantísimo, el derecho a la información, el derecho a la manifestación de ideas, el derecho a la prensa libre. Y por eso es que esta conferencia de prensa fue instruida por el presidente López Obrador, desde luego también por el secretario Jorge Alcocer, y la instauramos muy tempranamente en la preparación de esta epidemia. La primera de estas conferencias de prensa ocurrió no aquí en Palacio Nacional, sino en el recinto de la Secretaría de Salud y ocurrió el 22 de enero de 2020. El 22 de enero de 2020 estábamos a más de un mes de tener el primer caso de COVID-19 en México. Estábamos todavía sin que se conociera públicamente que algunos países europeos y pocos días después Estados Unidos también presentarían los primeros casos de COVID-19 en sus territorios. Pero para nosotros fue crucial empezar a familiarizar al pueblo de México con una situación que ya habíamos identificado desde finales de 2019 como lo que podría resultar en una pandemia. En muchas ocasiones a lo largo de 2020 hemos comentado sobre el momento en que en el Gobierno de México empezamos la preparación inmediata para la respuesta a esta pandemia, cosa que ocurrió
a finales de 2019, en un momento en donde todo lo que se conocía en el mundo es que en una región remota, en China, existían 44 casos de neumonía de causa no conocida. Y para nosotros fue una señal que en su momento fue recopilada, interpretada, analizada por nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria y nos permitió arrancar el ciclo de preparación. Pero regresando al aspecto de comunicación, desde que tuvimos esa primera conferencia, recuerdo, por cierto, que uno de los colegas reporteros, que ya hace tiempo no viene, pero consideramos muy valiosa su participación, nos cuestionó por qué hacíamos una conferencia de prensa para algo que no estaba ocurriendo en el país y estaba tan lejos, estaba en China. Incluso nos dijo si estábamos ocultando algo y estábamos a punto de anunciar una situación terrible para México. La respuesta evidentemente fue no, estamos anunciando exactamente lo que se conoce en este momento en el mundo, pero consideramos que es fundamental hacerlo de la manera más oportuna, más abierta, más transparente, más cándida, con los elementos de juicio, dejando en claro también lo que significa la incertidumbre, la situación cambiante de un fenómeno complejo como es una pandemia. A partir de ahí, seguimos informando en una esfera técnica en la Secretaría de Salud. En su momento el doctor José Luis Salomía, director de epidemiología, fue designado por el secretario de Salud como el vocero técnico, dado que ya en 2020 habíamos iniciado también la participación rutinaria todos los martes en el Pulso de la Salud. El Pulso de la Salud es una sección específica que nos ha dado la oportunidad el presidente de tener en la conferencia matutina los martes para comentar de temas de salud. Y quizá recordarán algunas y algunos que precisamente identificamos dos espacios diferentes, uno técnico en la Secretaría de Salud y otro más general, más amplio, para hablar de la política de salud del Gobierno de México, que la usamos en el Pulso de la Salud los martes en la mañana. Pero pronto vimos que los acontecimientos ameritaban un espacio de información aún más amplio y de cobertura mayor en este recinto, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional de México, en donde concurren una parte sustancial de los reporteras, de reporteros, de periodistas, de comentaristas, de los medios de información existentes en México. Aquí también quiero señalar algo que no es intrascendente, consideramos que es muy relevante, la convicción del Gobierno de México, y esto asistidos de manera directa por el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, de que aquí se haya abierto a todo tipo de medios de información, desde los medios grandes, televisión, radio, prensa de alcance nacional, los llamados medios corporativos, a una diversidad de medios sociales de distinto tamaño, por supuesto los medios públicos, y nos sentimos profundamente orgullosos de tener en México un sistema público de radiodifusión muy atinadamente encabezado por nuestro querido amigo Genaro Villamil. Pero entonces en este espacio de pluralidad hemos ido informando siempre con base en la evidencia, siempre con base en el conocimiento científico. Y detrás de esta conferencia de prensa está una cantidad grande de colegas, de compañeras y compañeros, no solamente del Sistema Nacional de Salud, de las instituciones de salud, sino en general del Gobierno de México, de las distintas secretarías de Estado, distintas oficinas públicas, que todos los días trabajamos para integrar la información que aquí comentamos. He querido hacer esta introducción precisamente para comentarles que estaremos transitando a un esquema diferente de comunicación, dado que el acontecer epidémico ha tenido ya una respuesta muy positiva de reducción, insisto, durante 5 meses consecutivos. Se encuentra en este momento en estabilidad. 19 entidades federativas están en condición de riesgo mínimo con el semáforo verde,
casi el resto está con semáforo amarillo. Hay 4 entidades, como lo hemos comentado, que tienen semáforo naranja, pero en general vemos una estabilidad importante. Y hemos tenido un avance muy sustancial del plan de vacunación, así como indicadores de una amplia inmunidad poblacional que estará próxima a ser conocida y actualizada con los esfuerzos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, que está próxima a arrancar. Entonces, esto lo que nos permite es transitar a un nuevo esquema de comunicación, que puede ser la evolución natural de esta conferencia de prensa. Insisto, hemos destacado la participación de ustedes que ahora son las personas reporteras que asisten de manera más continua a la conferencia. Sí quiero mencionar aquí a Juan Hernández, porque es quien ha tenido la mayor asistencia invariable, y me parece muy loable, no solo en el caso de Juan, todos quienes han estado al pie de la misión de comunicar. Muchas gracias, Juan. Pero lo estaremos comentando de manera detallada el jueves y el viernes, mañana y pasado mañana, en donde vamos a hacer una recapitulación de la epidemia, de lo que ha ocurrido en términos del acontecer epidémico, del trabajo, en los distintos segmentos: vigilancia epidemiológica, laboratorio, prevención y promoción de la salud, vinculación, coordinación de la respuesta, participación multisectorial, el papel de las organizaciones civiles, la reconversión hospitalaria, importantísima, las distintas estrategias de mitigación, en particular la Jornada Nacional de Sana Distancia y después el proceso de la nueva normalidad, el semáforo y lo que ha significado, y culminaremos desde luego con lo más reciente y en este momento más imperativo, que es la vacunación. Entonces, mañana y pasado estaremos haciendo ese recuento, pero ya quise desde hoy anticipar a nombre de todo el equipo lo que vamos a estar comentando. Y dejaremos, por supuesto, como siempre, los canales abiertos, pero utilizando otros mecanismos, otros recursos. Posiblemente tendremos cápsulas informativas periódicas. Siempre tendremos la apertura de tener conferencias de prensa y entrevistas, pero ya en una periodicidad diferente según vaya siendo necesario. Lo comentamos también para todo el pueblo de México y todos quienes nos han estado escuchando a lo largo de este proceso. Y a tono con distintos cambios de ritmo que irán ocurriendo también en el propio ejercicio de gobierno, estaremos pendientes desde varios foros y cubriendo también el resto de la agenda importantísima de transformación del Sistema Nacional de Salud, dirigidos y encabezados por nuestro querido maestro y secretario, el doctor Jorge Alcocer. Le pido al doctor Ricardo Cortés, si es tan amable, de presentar el primer bloque. Presentaré